Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Por qué Cine Munsal se derrumbó en lágrimas durante la gran noche de Ozan Akbaba? Descubre el secreto y el drama detrás de las cámaras. La noche prometía ser una de las más brillantes y memorables del año en el mundo del espectáculo. Las luces de los reflectores iluminaban el cielo y la alfombra roja estaba lista para recibir a las estrellas más grandes del momento, pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que el verdadero espectáculo no estaría en la pantalla gigante, sino en un rincón oscuro y solitario del salón de gala donde una historia de amor parecía estar enfrentando su prueba más difícil. Estamos hablando, por supuesto, de la gran gala de la nueva película de Ozan Akbaba, un evento que todos esperaban con ansias y que prometía ser la coronación de su carrera. Sin embargo, la atención de todos se desvió rápidamente cuando las cámaras captaron una imagen que rompió el corazón de miles de fanáticos. Cine Munsal, la mujer que ha estado a su lado, la musa de sus días, fue vista llorando desconsoladamente, completamente sola, mientras a pocos metros de distancia Ozan sonreía y brindaba con los productores y otros actores del elenco. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche? Para entender la magnitud de este drama, debemos sumergirnos en los detalles de una velada que comenzó como un cuento de hadas y terminó en una pesadilla emocional. Cinem llegó al evento luciendo espectacular, con un vestido que robaba el aliento y una sonrisa que, al principio, parecía genuina. Se la veía orgullosa, caminando del brazo de Ozan, quien no dejaba de saludar a la prensa y a los fans que gritaban su nombre. «Esta es tu noche, mi amor, disfrútala», le susurró ella al oído mientras posaban para las primeras fotos, unas palabras que los testigos cercanos pudieron escuchar y que ahora resuenan con una tristeza irónica. Ozan, embriagado por el éxito y la adrenalina del estreno, respondió con un beso rápido en la mejilla antes de ser arrastrado por un torbellino de periodistas y organizadores que lo reclamaban en el centro del escenario. Fue en ese preciso momento cuando la dinámica de la noche cambió drásticamente. Mientras Ozan se convertía en el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la fiesta, Cinem se fue quedando lentamente en la sombra, desplazada no por mala intención, sino por la vorágine de la fama que a veces olvida a quienes más importan. Los minutos pasaban y se convertían en horas, y Cinem permanecía de pie, con una copa en la mano que apenas probó, observando cómo el hombre que ama se perdía entre elogios, risas y abrazos de extraños. Testigos aseguran que intentó acercarse a él en 2 ocasiones, pero la seguridad y el equipo de prensa formaban una barrera impenetrable. «Solo quiero felicitarlo una vez más», se le escuchó decir con voz suave a uno de los asistentes, quien simplemente le pidió que esperara. La espera, al parecer, fue demasiado larga y dolorosa. La soledad en medio de una multitud es una de las sensaciones más frías que existen, y Cinem la sintió en lo más profundo de su ser. De repente, la presión, el ruido y quizás una sensación de abandono emocional fueron demasiado para ella. Se retiró discretamente hacia una zona menos iluminada, cerca de la salida de emergencia, buscando un poco de aire, pero las emociones la traicionaron. Fue allí donde un fotógrafo captó el momento exacto. Cinem, con el rostro bañado en lágrimas, secándose los ojos con delicadeza para no arruinar su maquillaje, pero con una expresión de dolor que ningún cosmético podía ocultar. No era llanto de alegría, no eran lágrimas de emoción por el éxito de la película, era el llanto de una mujer que se sentía invisible ante los ojos de quien más amaba. Según fuentes cercanas que se encontraban en el evento, una amiga se acercó a ella preocupada y le preguntó qué ocurría. La respuesta de Cinem, entre sollozos ahogados, fue desgarradora: «Me siento como una extraña en su vida esta noche, todos lo celebran, pero nadie ve que yo también estoy aquí, que existo». Estas palabras, cargadas de una vulnerabilidad inmensa, revelan que detrás del glamour y las sonrisas de las redes sociales, las inseguridades y los miedos son tan reales como los nuestros. Mientras tanto, Ozan seguía en su nube de éxito, ajeno completamente al drama que se desarrollaba a pocos metros.
Cuando finalmente alguien del equipo le susurró al oído que Sinem no estaba bien, su rostro cambió por completo. La sonrisa de estrella de cine se desvaneció y el hombre enamorado y preocupado emergió. Ozan dejó a los periodistas con la palabra en la boca, se abrió paso entre la gente sin importarle el protocolo y corrió hacia donde estaba ella. La escena del reencuentro fue tensa pero llena de amor. Ozan la encontró justo cuando ella intentaba recomponerse para salir del lugar. ¿Por qué no me dijiste que te sentías así?, le preguntó él, tomándola de las manos con desesperación, ignorando las cámaras que ahora los apuntaban como francotiradores. Sinem, con la dignidad que la caracteriza, lo miró a los ojos y le dijo con voz temblorosa pero firme: no quería arruinar tu momento, Ozan, sé cuánto has trabajado para esto. Pero duele ver que no hay espacio para mí en tu victoria. El silencio que siguió a esa frase fue más fuerte que los aplausos que se escuchaban en el salón principal. Ozan, visiblemente afectado, la abrazó con fuerza, un abrazo que parecía querer pedir perdón sin usar palabras, un refugio contra el mundo exterior. Tú eres mi mayor victoria, Sinem, nada de esto tiene sentido si no estás a mi lado sonriendo, le respondió él, una frase que, aunque hermosa, llegó después de las lágrimas. La pareja abandonó la gala mucho antes de lo previsto, dejando atrás una estela de rumores y especulaciones. Algunos dicen que fue una pelea de celos, otros que Sinem no soportó ver a Ozan con su coprotagonista, pero la verdad parece ser mucho más humana y sencilla. Se trató de un momento de desconexión en un mundo que exige estar siempre conectado. La presión de ser la pareja perfecta puede ser agotadora, y esta noche, esa presión estalló. Lo que vimos no fue el fin de una relación, sino un momento de crisis real entre dos personas que se aman pero que luchan por encontrar el equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Ozan Akbaba demostró que, al final, su prioridad es ella, pero el costo de esa lección fueron las lágrimas de Sinem en una noche que debía ser de pura felicidad. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es si este incidente dejará una cicatriz en su relación o si servirá para fortalecer el vínculo que tienen. El amor en el mundo del espectáculo es un camino lleno de espinas, y ellos acaban de pisar una muy grande. Sin embargo, la forma en que se miraron al salir, con los ojos rojos pero las manos entrelazadas, nos da la esperanza de que superarán este bache. La imagen de Sinem llorando sola quedará grabada en la memoria de muchos como un recordatorio de que la fama no lo es todo y que, a veces, el éxito profesional puede sentirse muy vacío si el corazón no está en paz. Esperamos que Ozan sepa compensar este mal trago y que Sinem recupere esa sonrisa que tanto amamos. Esta historia nos enseña que debemos cuidar a quienes nos acompañan en el camino, incluso cuando estamos en la cima, porque la caída es menos dolorosa si hay alguien esperando para atraparte. Queridos amigos, esta situación nos deja mucho para reflexionar sobre las prioridades y el amor. ¿Ustedes qué opinan de la reacción de Ozan al dejar todo para ir con ella? ¿Creen que Sinem tenía razón al sentirse desplazada o fue una reacción exagerada por el estrés del momento? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Sinem? Espero sus comentarios ansiosamente, quiero leer todas sus opiniones aquí abajo. No olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas.